Acá en Argentina ya hace tiempo el presupuesto se ha transformado en un dibujo, en el sentido que se hacen estimaciones, la inflación después se encarga de hacer que esas estimaciones no se cumplan, en el sentido que, a ver, tenemos inflación, no sé, prevista acá 33%, cosa que nadie se la cree, como tampoco nadie se creyó el año pasado que la inflación iba a ser el 29% y terminó siendo más del 50%. Por lo tanto, eso se transforma en un dibujo en el sentido que lo que hace esa inflación, digamos, darle recursos al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque muchos de los impuestos que recauda están correlacionados directamente con la inflación, por lo tanto aumentan los recursos y tiene mucha más discrecionalidad a la hora después de repartir el dinero que recauda. Es decir, evidentemente que cualquier cosa que se haga con el presupuesto, de esta manera, cuando se ponen términos irreales de entrada, evidentemente le está dando al Poder Ejecutivo mucha libertad de maniobra en lo que hace a la asignación de gastos. La alternativa puede ser peor, en el sentido que si no se aprueba, se hace lo que dice reconducir el presupuesto del año pasado, con las cifras nominales del año pasado, lo cual obviamente le da mucho más margen todavía de manejo discrecional de lo que es el gasto al Poder Ejecutivo. Argentina este año recupera prácticamente buena parte, o casi todo lo que perdió el año pasado con la pandemia. Si está hablando alrededor del crecimiento del 10%, que era un poquito por debajo de lo que es 2019 todavía. 4%, digamos, en condiciones de restablecimiento de cierta normalidad en el financiamiento, en condiciones de restablecimiento de cierta normalidad en la política económica, no sería difícil de alcanzar. Ahora, el problema es que hay una condición necesaria, que es lo que te dije recién, cierta normalidad, cosa que por el momento no la estamos viendo. Es decir, podría, digamos, tener un poquito de rebote todavía, que obviamente crecer 1 o 2%, eso con el arrastre estadístico de este año prácticamente se llegaría. El problema es que si se carece de financiamiento y eventualmente no hay arreglo con organismos financieros internacionales, es decir, y no se cometan locuras con los esquemas de financiamiento tal como se ha venido haciendo hasta ahora, ahí podría llegar a ser. Pero el problema es que si no se hace eso, el financiamiento termina siendo la emisión monetaria, y que después de eso, con escalas, termina en los precios, termina con inflación más alta, y en muchos casos la inflación es quien se encarga de ponerle freno al crecimiento.